Saludos cordiales, máster y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar de la unidad número uno, que tiene como tema Marco normativo y conceptual de la contabilidad y auditoría gubernamental. A continuación vamos a pasar lista. Álava Mesa Madeleine, Presente, Ambuludi García Ashley es quien les habla, Vaquerizo Lucio Jennifer, Presente. Bonilla Nevares Denise, presente, Gómez Mendoza Jean-Pierre Presente. y Gómez Zambrano Víctor. Presente. Bien, ahora vamos a comenzar con el primer tema que tiene como título Principios fundamentales de la contabilidad gubernamental en el Ecuador. Pues bien, al hablar de contabilidad gubernamental en el Ecuador, tenemos que saber que esto constituye un sistema técnico, legal y administrativo que permite registrar, controlar y presentar las operaciones económicas y financieras realizadas por las instituciones públicas. Su finalidad principal es garantizar el uso transparente, eficiente y responsable de los recursos del Estado, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es el COPLAFIP. La Constitución del Ecuador determina en el artículo 286 que las finanzas públicas deben manejarse bajo criterios de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia. Además, establece que los recursos públicos deben orientarse al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y a la satisfacción de las necesidades colectivas. El principal cuerpo legal que regula la contabilidad gubernamental es el COPLAFIP, el cual establece el funcionamiento del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, el SIFI. Este código señala que todas las entidades del sector público están obligadas a aplicar las normas y procedimientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector. Dentro de este marco jurídico se encuentran los principios fundamentales de la contabilidad gubernamental contenidos en las normas técnicas de contabilidad gubernamental y en el Manual de Contabilidad Gubernamental expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, también les vamos a hablar de los principales principios de contabilidad. Aquí hemos ubicado 5 como principales, que es el principio de devengado, el principio de exposición y transparencia, el principio de igualdad contable, el principio del costo histórico y el principio de consistencia. Pues bien, vamos a empezar con uno de los más principales, que es el principio de devengado. Este de aquí es el más utilizado en el sector público, pero ¿por qué es tan utilizado? Pues permite registrar las obligaciones y derechos en el momento en el que ocurren, aunque todavía no exista pago o cobro. Gracias a esto, las instituciones públicas muestran la realidad financiera verdadera. Un ejemplo de esto es el Ministerio de Salud cuando recibe medicamentos, pues si los recibe hoy, pero los paga el próximo mes, igual se aplica el asiento contable en el momento en el que los recibe. Es decir, que el asiento quedaría como inventario de medicamentos en el debe por 10.000 y en el haber cuentas por pagar por 10.000. El segundo principio es el de igualdad contable, que esta es la base para todo tipo de contabilidad, independientemente de si es pública o privada. ¿Por qué es importante? Porque mantiene el equilibrio entre el debe y el haber. Sin este principio no existiría control financiero ni actitud contable. Un ejemplo de esto es el pago de sueldos a los servidores públicos. El asiento quedaría de la siguiente forma. Gastos de remuneración en el debe por 25.000 y en el haber bancos con 25.000. El tercer principio es el de exposición y transparencia. Este de aquí es fundamental para todo tipo de instituciones públicas. ¿Por qué es tan usado? Porque el Estado debe rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Toda la información debe ser clara para auditorías, contralorías y a la ciudadanía como tal. Un ejemplo de esto es la compra de suministros a crédito. El asiento quedaría en el debe, materiales de oficinas por 3.500 y en el haber, proveedores por 3.500. El cuarto es el principio del costo histórico, que este es muy aplicable para todo lo que son bienes públicos. ¿Por qué es tan usado? Porque todos los activos del Estado deben registrarse por su valor real de adquisición. Un ejemplo,
la compra de un vehículo institucional. La cuenta quedaría en el debe vehículos por 40.000 y en el haber bancos también por 40.000. Y el último es el principio de consistencia, que este es clave para auditorías y comparaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque todas las entidades públicas deben mantener los mismos métodos contables cada año para que los informes financieros sean comparables. Un ejemplo de esto, debe haber un registro anual de depreciación de equipos. Por ejemplo, el asiento quedaría gasto de depreciación por 5.000 en el debe y en el haber depreciación acumulada. A continuación, mi compañero con el tema 2 de la unidad 1. Continuando con lo mencionado, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, conocidas como las NIPS, estas constituyen un conjunto de estándares desarrollados para mejorar la calidad y transparencia de la información financiera gubernamental. Y estas normas tienen como finalidad establecer criterios claros para la elaboración y presentación de estados financieros por parte de instituciones y entidades públicas que no tienen fines comerciales. Siguiente diapositiva. Bien, una de las principales importancias de las normas internacionales de la contabilidad para el sector público es que su aplicación permite generar información más confiable y comparable, fortaleciendo la rendición de cuentas y una adecuada toma de decisiones dentro de la gestión pública. Entre las principales normas encontramos la NIC número 1, que es la que está relacionada o vinculada con la presentación de estados financieros. Y en el número 2 abarca sobre el flujo de efectivos y otras vinculadas como con el activo, ingresos y políticas contables. Todas estas normas se agrupan y contribuyen a mejorar una transparencia, confiabilidad y una gestión de la información financiera en el sector público. Siguiente diapositiva. Por otra parte, también es importante mencionar el papel de la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que es la que está encargada de promover estándares de auditoría y control en el sector público. Esta organización establece principios como independencia, integridad y objetividad en las entidades de control e indica que sus principios fundamentales es que la independencia, integridad y objetividad de las entidades de control como la Contraloría General del Estado en Ecuador. Siguiente diapositiva. Asimismo, la INTOSAI clasifica las auditorías en tres tipos principales, que es la auditoría financiera, que es la que examina si la información financiera de una entidad se presenta de acuerdo con el marco de información financiera, mientras que la auditoría de desempeño evalúa si las intervenciones, programas y entidades operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existe el margen para mejorar. Por último, tenemos la auditoría de cumplimiento, que es la que determina si las actividades, operaciones financieras e información cumple con todas las autoridades que rigen la entidad auditada, incluyendo leyes, reglamentos, presupuestos y políticas. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Voy a hablar sobre los sistemas nacionales de contabilidad gubernamental, un tema muy importante dentro de la administración pública porque permite conocer cómo el Estado administra el dinero y los bienes públicos. Todo país necesita controlar sus recursos económicos para garantizar que el dinero proviene de impuestos, préstamos, contribuciones y otras fuentes, sea utilizado correctamente. Para lograr esto, existe el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental. Son el grupo de principios, procedimientos y reglas que tienen como finalidad registrar, controlar y exponer la información financiera del sector público nacional. Su objetivo fundamental es asegurar la transparencia, supervisar los recursos públicos y tomar decisiones adecuadas por parte del Estado.
La contabilidad gubernamental ha venido experimentando avances como estrategia en la administración pública de las regulaciones, estableciéndose como eje primordial en el manejo de la información financiera en las instituciones gubernamentales. Constituye también una herramienta muy importante en el sector público, la gestión y la evaluación de las decisiones en relación a la producción de bienes y servicios en beneficio de sus ciudadanos. El concepto de contabilidad gubernamental se refiere a los procesos contables que utilizan las entidades gubernamentales, ya que son datos financieros transparentes y fiables. Las funciones de este tipo de contabilidad incluyen el registro, control y reporte de transacciones, permitiendo asegurar la transparencia, rendir cuentas y cumplir las normas legales que se aplican al sector público. La función principal de la contabilidad gubernamental es generar información precisa que ayude en la toma de decisiones. Además, permite evaluar el desempeño financiero y la capacidad operativa de las entidades públicas, ya que esto ofrece una clara en la gestión de los recursos económicos para garantizar que el dinero proviene de impuestos, préstamos, contribuciones y otras fuentes, para que sea utilizado correctamente. Para esto, lograr existe que el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental constituya al conjunto de normas, procedimientos, principios contables, registros y mecanismos de control, ya que su finalidad es que los recursos del Estado sean administrados de manera transparente, eficiente y responsable. La contabilidad gubernamental es una rama especializada de la contabilidad que se encarga de registrar, clasificar, analizar y presentar las operaciones económicas realizadas por las entidades públicas, a diferencia de la contabilidad privada, cuyo objetivo principal es medir ganancias y pérdidas. La contabilidad gubernamental busca controlar el uso de los recursos públicos y demostrar que estos se utilicen para satisfacer necesidades de la población. Por ejemplo, construcciones de hospitales, pagos de salarios del sector público, inversión en educación, obras de infraestructura, programas sociales. ¿Cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental? Este sistema tiene varios objetivos importantes. Garantizar transparencia va a permitir que los ciudadanos conozcan cómo el gobierno obtiene y utiliza los recursos públicos. La transparencia fortalece la confianza entre el Estado y la sociedad. También tenemos la toma de decisiones, ya que las autoridades utilizan la información financiera para decidir cuánto invertir, qué proyectos ejecutar y cómo distribuir el presupuesto. También tenemos que controlar el gasto público, que ayuda a verificar que el dinero se utilice conforme a lo aprobado en el presupuesto nacional. También tenemos favorecer la rendición de cuentas, ya que son las instituciones públicas que deben presentar informes que permitan demostrar cómo administraron los recursos asignados. En marco normativo son las leyes y normativas que regulan la contabilidad pública. Estas establecen procedimientos, obligaciones, controles y responsabilidades. En el registro contable consiste en documentar todas las operaciones económicas del Estado, como el cobro de impuestos, el pago de salarios, la compra de equipos y la construcción de obras públicas. En el catálogo de cuentas es una lista organizada de cuentas utilizadas para clasificar cada movimiento financiero. Ejemplos como ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. En los estados financieros son informes que muestran la situación económica del gobierno. Entre ellos destacan los más importantes, que es el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de ejecución presupuestaria y el flujo de efectivo. A continuación, mi compañero sigue con el tema. A continuación tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental en el Ecuador. El Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental del Ecuador forma parte del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIN, creado por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Su función es integrar y controlar todas las operaciones presupuestarias, financieras, patrimoniales y económicas de la institución
públicas del país. El SINFIN está conformado por normas, políticas, procesos, registros y procedimientos que permiten administrar los ingresos, gastos y financiamiento del Estado, bajo criterio de planificación y control y transparencia. Como siguiente tenemos la estructura del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental. El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del sistema. Tiene la responsabilidad de emitir normas técnicas, manuales, procedimientos, contables, lineamientos obligatorios para todas las instituciones públicas ecuatorianas. Entre sus principales funciones se encuentran elaborar políticas de contabilidad gubernamental, emitir clasificadores presupuestarios y contables, consolidar la información financiera del sector público, supervisar el cumplimiento de las normas técnicas, coordinar la aplicación de las IAXAS en Ecuador. También tenemos las características del sistema de contabilidad gubernamental ecuatoriano. El Ecuador utiliza el Sistema Integrado de Gestión Financiera, ACGEC, plataforma tecnológica oficial mediante la cual las instituciones públicas registran sus operaciones presupuestarias, contables y financieras. Este sistema permite integrar presupuestos, tesorería, contabilidad, la deuda pública, la nómina estatal y controlar el financiamiento. También fortalece la transparencia y facilita la consolidación de información financiera a nivel nacional. Además, permite que las operaciones públicas sean registradas en el tiempo real bajo parámetros uniformes. Las establece el Ministerio de Economía y Finanzas. También tenemos las características del sistema de contabilidad gubernamental ecuatoriano, como lo tenemos, que es integración presupuestaria y contable. Una de las principales características del sistema ecuatoriano es la integración entre el presupuesto y la contabilidad. Cada transacción económica tiene un impacto tanto presupuestario como patrimonial, permitiendo un control completo de los recursos públicos. También tenemos centralización normativa. Las normas y procedimientos son emitidos únicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, garantizando una uniformidad técnica en todas las instituciones del sector público. También tenemos control y fiscalización. La Contraloría General del Estado supervisa el cumplimiento de las disposiciones legales y realiza auditorías para verificar la correcta utilización de recursos públicos. Las auditorías se desarrollan conforme a las normas nacionales e internacionales de control gubernamental. También tenemos las aplicaciones obligatorias. El sistema contable gubernamental es obligatorio para gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados como los GAC, empresas públicas, universidades públicas, instituciones de seguro social, entidades financieras y públicas. Esto se encuentra establecido en el artículo 4 del COPLACFIX, en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución del Ecuador. La importancia del sistema nacional, la importancia del sistema nacional, el sistema de contabilidad gubernamental permite transformar el uso de fondos públicos, facilitar la rendición de cuentas, mejorar la toma de decisiones estatales, fortalecer el control fiscal, reducir el riesgo de corrupción, evaluar la gestión financiera pública. Además, la adopción progresiva de estándares internacionales como el ICSAS ha permitido modernizar la contabilidad pública ecuatoriana acerca de las prácticas internacionales de transparencia financiera. A continuación, mi siguiente compañero. A continuación voy a explicar las diferencias entre la contabilidad gubernamental y la contabilidad financiera del sector privado. Pero antes de hablar directamente de estas diferencias, considero que es importante comprender sus objetivos y sus principales características de cada una de ellas. De esta forma vamos a poder entender mejor cómo funciona cada uno de estos sistemas contables. Si bien sabemos que la contabilidad gubernamental es un sistema especializado que permite registrar, controlar
y supervisar todos los recursos económicos que maneja el Estado. Su función principal no se basa únicamente en saber cuánto dinero entra o sale, sino en verificar que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta y transparente. Este tipo de contabilidad está relacionado directamente con instituciones públicas como ministerios, municipios, hospitales públicos o universidades estatales. Por otro lado, encontramos la contabilidad financiera del sector privado. Este es un tipo de contabilidad que se enfoca principalmente en registrar, analizar las operaciones económicas de sus empresas privadas con la finalidad de medir su situación financiera y determinar si existe rentabilidad dentro del negocio. En otras palabras, esto nos permite conocer cuánto gana o cuánto pierde y cuál es la capacidad económica que tiene la empresa. Siguiente diapositiva. Por otra parte, tenemos los objetivos principales de cada una de ellas. En el caso de la contabilidad gubernamental, su principal objetivo es controlar, registrar y fiscalizar los recursos públicos para asegurar que las instituciones del Estado cumplan correctamente con el presupuesto aprobado y con los planes establecidos por el gobierno. Además, busca garantizar transparencia, legalidad y una adecuada rendición de cuentas frente a la ciudadanía y los organismos de control. En cambio, la contabilidad financiera del sector privado tiene como objetivo principal medir la situación económica de una empresa y proporcionar información útil para la toma de decisiones. Gracias a este sistema, las empresas pueden calcular las utilidades, controlar costos, analizar ingresos y evaluar su rentabilidad financiera. Siguiente diapositiva. Finalmente, podemos mencionar las características importantes de ambos tipos de contabilidad. La contabilidad, por una parte, la contabilidad gubernamental se caracteriza por tener un fuerte enfoque legal, presupuestario y de control social. Esto significa que todas las operaciones deben realizarse conforme a leyes, reglamentos y normas establecidas por el Estado. Por otro lado, la contabilidad financiera privada se caracteriza por enfocarse principalmente en los resultados económicos y financieros de la empresa. Su información sirve para evaluar utilidades, inversiones, deudas, costos y el rendimiento empresarial. Una vez comprendido estos objetivos y características de ambos tipos de contabilidad, ahora sí podemos identificar de mejor manera las principales diferencias y algunos ejemplos de ello. A continuación, mi compañera Madel. A continuación, diferencias entre contabilidad gubernamental y contabilidad financiera del sector privado. Como una de las diferencias tenemos que la contabilidad gubernamental tiene un enfoque social, administrativo y de control, porque busca garantizar que los recursos públicos sean utilizados correctamente para satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, la contabilidad financiera del sector privado tiene un enfoque económico y lucrativo, ya que busca maximizar utilidades y fortalecer la posición financiera de la empresa dentro del mercado. Otra diferencia importante está en las normas y regulaciones. Es decir, en el sector público existen leyes, presupuestos y controles estrictos que limitan el uso de los recursos estatales. Es decir, esto significa que las instituciones públicas no pueden gastar libremente ni modificar sus recursos sin la autorización correspondiente. Otra diferencia es que, mientras tanto, las empresas privadas poseen mayor autonomía para tomar decisiones financieras. Por ejemplo, pueden invertir en nuevos proyectos, solicitar préstamos o modificar estrategias comerciales dependiendo de las condiciones del mercado. También existe otra diferencia en la rendición de cuentas. En la contabilidad gubernamental, la información debe presentarse de forma transparente
porque involucra dinero de toda la ciudadanía. En cambio, en la contabilidad privada, la información financiera generalmente se dirige a accionistas, socios, bancos o inversionistas. La siguiente, por favor. Aquí vamos a decir algunos ejemplos. Para entender mejor estas diferencias, imaginémonos primero a un municipio que necesita construir una obra pública, como un parque o quizás una carretera. Aquí, antes de iniciar un proyecto, debe existir presupuesto aprobado, autorización legal y una correcta planificación financiera. Después de todo esto, todos los gastos realizados deben registrarse correctamente porque pueden ser auditados posteriormente. Desde mi punto de vista, esto demuestra que la contabilidad gubernamental busca proteger los recursos públicos y garantizar transparencia. A su vez, ahora comparemos esta situación con una empresa constructora privada. La empresa puede decidir invertir rápidamente en maquinarias o contratar más trabajadores. Es decir, si considera que esto permite generar mayores ganancias. Aunque debe registrar probablemente todas sus operaciones, tiene libertad para tomar decisiones financieras sin depender de autorizaciones estatales tan estrictas. La siguiente, por favor. Otro ejemplo más sencillo sería comparar un ministerio de salud con una clínica privada. Este ejemplo nos menciona que el ministerio administra recursos públicos y debe priorizar el bienestar social de la comunidad, incluso aunque ciertos servicios no generen ganancias económicas. En cambio, una clínica privada necesita analizar constantemente sus costos, sus ingresos y la rentabilidad de la empresa para mantenerse operativa dentro de los mercados. Finalmente, estos ejemplos nos ayudan a entender que ambas áreas utilizan herramientas contables similares, pero la lógica de funcionamiento es completamente diferente. Es decir, la contabilidad gubernamental se orienta al control, la legalidad y el servicio público, mientras tanto que la contabilidad financiera privada se enfoca directamente en la rentabilidad, eficiencia y crecimiento económico. Gracias. Como conclusión tenemos que la contabilidad y auditoría gubernamental en el Ecuador representan elementos esenciales para el adecuado manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento de la administración estatal, a través de la aplicación de normas legales vigentes como la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIC, las normas técnicas de contabilidad gubernamental y las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Estado ecuatoriano busca garantizar transparencia, control y eficiencia en el uso de los fondos públicos. Gracias.